Artépolis Full Color es el comienzo de un nuevo concepto en hormigones arquitectónicos. Una nueva forma de entender los hormigones pigmentados para entregar una oferta como nunca antes se pudo tener. Esta oferta de productos se ha podido desarrollar gracias a la colaboración de dos importantes empresas dedicadas al desarrollo de hormigones arquitectónicos: Melón Hormigones, líder de la industria de hormigón en Chile, e Incret Systems, líder en el desarrollo de hormigones decorativos a nivel mundial. La nueva oferta permite fabricar hasta 1.600 colores, junto con la posibilidad de producir hormigones con color integral, es decir, pigmentados en toda la masa, garantizando la durabilidad del color. La nueva oferta cuenta con un compromiso de asistencia para que el cliente pueda encontrar aplicadores que han sido entrenados para llegar a los estándares más altos de ejecución en la industria. Esta nueva dimensión da a la oferta la posibilidad de explorar variadas terminaciones, como por ejemplo colores lisos, estampados, pulidos, martillados, lavados, etc., dejando que cada diseñador o propietario deje volar su imaginación. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Mi nombre es Elisa Pavés, Product Planner de Productos Arquitectónicos en Melón Hormigones, y les doy la cordial bienvenida en esta oportunidad a nuestro webinar El valor del color en la arquitectura. Durante esta presentación, que se dividirá en 3 bloques como pueden ver en pantalla, sortearemos una tablet que será entregada durante los próximos días entre los asistentes que participen y contesten una breve encuesta al término de esta. Él o la ganadora estará siendo informado a través de nuestras redes sociales, por lo cual los dejamos invitados a seguirnos en LinkedIn e Instagram. Durante la presentación podrán hacernos llegar sus preguntas en el chat que aparece a la derecha de sus pantallas, las que serán respondidas en el tercer bloque por nuestros expositores. Aquellas que no alcancemos por temas de tiempo serán respondidas vía email. Durante el primer bloque nos acompañará Edison Suau, de formación arquitecto de la Universidad Católica de Chile, hoy artista visual, quien ha sido premiado en 3 oportunidades por la Comisión Nemesio Antunes, contando con obras que forman parte de colecciones privadas y públicas. Fundador de Casa Suau, la cual es la primera galería de autor en Chile, ubicada en Barrio Recreo, Viña del Mar. Edison hoy nos hablará de su emblemática obra La Trama del Tiempo, desde la idea hasta su concepción. En el segundo bloque nos acompañará Marjorie Córdoba, subgerente de Soluciones Constructivas, que nos presentará Full Color, la línea de hormigones pigmentados de Melón Hormigones. Y sin más preámbulo, a continuación dejo a Edison Suau, que se tomará las pantallas para dar inicio al webinar El valor del color en la arquitectura. Edison, te dejo la presentación y te doy pie para que partas. Hola a todos, ¿cómo están en casa, en la oficina? Qué bueno que tengamos esta oportunidad de reunirnos. Me presento, mi nombre es Edison Suau, artista visual hoy en día de formación arquitecto, y básicamente tuvimos una relación muy bonita con Melón cuando desarrollamos el proyecto de la escultura La Trama del Tiempo, que dio pie, digamos, a desarrollar esa obra, la cual vamos a presentar hoy día, y aprendimos mucho de lo que es el hormigón de color, ¿ya? Mucho. ¿Sí? Fue una experiencia muy buena que es la que quiero compartir con ustedes para que se entusiasmen a usar este material maravilloso, ¿ya? Bueno, vamos entonces a iniciar esta presentación que les tengo y espero que después anoten ahí sus preguntas para que el equipo ahí de moderador
las lance al final de la presentación. Bueno, yo tengo una presentación preparada y vamos a hacer una dinámica de algunas diapositivas, las vamos a pasar muy rápido, harto material visual que lo que hace entretenido un poco la presentación, y yo voy mayoritariamente voy a estar ahí en voz en off contándole, ¿ya? Así que mano a la obra. Bueno, vamos a hablar de lo que es el valor del color en la arquitectura, y el fuerte va a ser la obra, la trama, el tiempo, ¿ya? Al margen del valor estético que tiene, digamos, que aportan los colores, los factores culturales, históricos, sociales determinan muy importantemente la manera subjetiva en que todos los colores son percibidos, ¿ya? En el campo de la arquitectura, las posibilidades de su uso son infinitas. Tenemos texturas, formas, líneas y colores que nos permiten intensificar o minimizar la presencia de sus elementos. Hoy nos vamos a plantear el desafío de comprender a través de la mirada de la arquitectura, trama del tiempo, cómo podemos dar valor a las obras mediante un material totalmente manipulable como es el hormigón en su combinación con nuevas opciones de color. Y vamos a empezar a ver algún elemento muy sencillo que significa el color en sí, el color en la arquitectura. Desde el punto de vista, digamos, el color es un elemento que lo tenemos incorporado desde que nacimos, y obviamente tenemos la percepción de los ojos conscientes con nuestra mente, ¿ya? Entonces el color en un edificio usualmente influye profundamente en cómo se sienten las personas en él. Hay colores que son determinantes, vamos a ver algunos ejemplos, que tienen que ver con la sensación que los colores nos van produciendo. Y psicológicamente, las personas asocian estos ciertos colores con ciertos sentimientos. ¿Ah? Es algo muy sensorial. Y se siguen también a veces patrones culturales y experiencias previas que nos hacen que esta psicología del color sea aún mucho más impactante. De eso depende de cada cultura. El otro punto interesante que respecto al color en la arquitectura es que tanto el color asociado a una forma y este color y forma asociado a un fondo, ¿cierto? Un contexto, son aspectos que inevitablemente transmiten una información implícita, que está dirigida y captada por los inconscientes de las personas. Otro punto re importante es considerar que el color produce eficiencias energéticas. ¿A qué voy con esto? Básicamente, si ustedes se fijan en las zonas de calor, ¿ya? Cuando los colores, las casas, los techos, los muros se pintan blanco, es porque se quiere, ¿no es cierto?, térmicamente rechazar la absorción del muro con respecto al calor, digamos, para que la casa sea mucho más fresca. Y en algunas circunstancias, ¿no es cierto?, los colores, los muros, especialmente los techos de algunos países o zonas mucho más frías, se pintan negros, ¿ya? O se eligen materiales negros. Y básicamente para que se absorba ese calor que la vivienda necesita o el edificio necesita en su interior. Entonces el color también está asociado en su materia a esta relación con la energía, con la eficiencia de la energía, ¿ya? Y hay otra relación que es muy importante que tiene el color, que tiene que ver con el paisaje, ¿ya? El edificio por fuera, la fachada, un tema que a los arquitectos les fascina, ¿no es cierto?, es ver a veces cómo la materialidad, ¿no es cierto?, aprovechada, digamos, como la madera, metal, el hormigón específicamente también, cómo usarlo de tal forma que el edificio ya sea destaque en el paisaje, ¿no es cierto? Sea un hito, un ícono reconocido, imagínense un edificio rojo en un desierto, ¿no es cierto? O cuando llega la nieve. Entonces el edificio se quiere destacar, entonces el color es el elemento que me lo destaca. Y puede ser todo lo contrario, al fondo, cuando uno quiere tener una cierta sustentabilidad con el paisaje, con la mirada, eh, con lo vernacular, ¿no es cierto? Con lo que es el arquitecto, el diseñador, puede tomar los colores o las materialidades para mimetizarse con el paisaje. Entonces, esto produce también unas cosas bien entretenidas, porque podemos elegir, que es el caso que vamos a explicar después con la obra que les voy a mostrar, cómo el paisaje y los colores que el paisaje sostiene aportan y toman decisiones súper importantes en la elección del color que tiene que tener la obra. Bueno, la siguiente diapo tenemos lo que significa básicamente las sensaciones que produce el color, o cada color en el fondo, ¿ya? La psicología del color es un tema que ustedes lo pueden leer y se aplica a muchos aspectos de la vida, del diseño, de la forma, digamos, en que el hombre se relaciona con los colores, la forma de vestir, etc. Y en este caso tomé algunas referencias
que coincidían en distintos textos de la psicología del color, y algunos ejemplos, porque en realidad el tema es muy amplio. Pero tenemos el caso, supongamos, los colores rojo y naranja. Son colores que en su exceso tienden a irritar o generar estrés. ¿Fíjate? Se pueden usar para ese fin o se pueden evitar para que eso no suceda. ¿Ya? Son colores estimulantes, excitantes, siendo ideales para reforzar un espacio aplicándolos a una pared o pequeña zona. ¿Se fija? Un muro rojo habla de una intención interesante, ¿no es cierto? Un muro rojo, una casa roja en un paisaje verde, es un elemento de contraste bastante seguro, te vas a la segura, digamos, con esos contrastes como verde con rojo, etcétera, ¿verdad? Los azules, los verdes, son colores que transportan calma y relajan, ¿ya? Realmente el blanco, que también es un color que se ocupa mucho en los hospitales, tiene que ver mucho con eso, asociado, ¿no es cierto?, a la limpieza, a la luminosidad, a la neutralidad para que nada del fondo, nada se altere. El rosa es ideal para los espacios infantiles o habitaciones, ¿ah? Porque transmite esa tranquilidad. El amarillo es un color que, si no es muy intenso, digamos, es ideal para los salones, ya que aporta una dosis de luminosidad, ¿cierto? Una frescura. ¿Ah? Es como una tarde puesta de sol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y van a encontrar siempre asociaciones de la psicología del color que las pueden ocupar, ¿ya? Con respecto al blanco, al negro, al morado. O sea, la carta es muy larga, ¿ya? Pero siempre van a encontrar que la psicología ha ayudado a entender cómo el hombre se relaciona con el color. Y esas explicaciones las pueden ocupar sin ningún problema en los espacios o en la arquitectura que están desarrollando. Bueno, según cómo incide la luz también en una fachada o cómo entra el interior de un espacio la luz, veremos los colores de una u otra forma. ¿Mm? Eso es re importante porque cuando uno tiene un espacio interior y sabe más o menos a las horas en que está el sol, uno puede jugar con los colores dentro del espacio, o sea, cómo la luz, el atardecer se va a reflejar en un muro de hormigón, en una madera, en los metales, o bien cómo puedo también ocupar los colores de los vidrios para que la materialidad al interior también se vaya transformando en sus colores. ¿Mm? Entonces, hay muchos juegos que uno le puede meter a la arquitectura desde el punto de vista solo del color y desde el punto de vista de cómo los colores asociados a la psicología de los habitantes, de los ocupantes de estos espacios, cómo tú lo vas a usar para generar un aporte al mejoramiento del hábitat humano. ¿Ya? Entonces es súper importante el tema del color. ¿Ya? A veces uno no lo piensa tanto y pinta las paredes, etcétera, o no se la juega a veces con materiales que son como bastante potentes como para ponerle color a la arquitectura, y yo les quiero, con esta presentación, hagamos de la trama del tiempo, los quiero invitar a que se entusiasmen con el tema del color y les voy a contar cómo lo hicimos con la obra, ¿ya? Vamos a pasar a la otra diapositiva. Bueno, aquí les puse aquí un caso de muchas obras que están desarrolladas a nivel nacional e internacional con el tema del hormigón, ¿ya? Y como lo dijo como nuestra presentadora, ahí existe una gama de 1600 colores hoy en día, los que se pueden desarrollar con el hormigón. El color tiene una cosa re interesante, porque el color o los pigmentos en el hormigón no afectan y no alteran su capacidad estructural, ¿ok? Y eso es súper relevante. El hormigón sigue siendo, depende del hormigón que elija, sigue siendo igual de eficiente en su funcionalidad estructural. Y tenemos edificios rojos, se fijan, que contrastan con cielos azules, con paisajes verdes, edificios amarillos, edificios verdosos, edificios que se mimetizan con el paisaje, que destacan en la nieve, etc. Y eso mismo hace que también estos edificios jueguen con la absorción de la energía o de los calores o de los fríos que hay en su exterior. Y tienen también muchas cosas entretenidas que pueden hacer con los colores y con el hormigón de color. Supongamos en la foto de arriba, se fijan en esta zona acá, tenemos una obra que no está en Chile, que fue desarrollada por distintas capas. ¿Ah? Se moldeó una capa y se ocupó este efecto que se llama el efecto de la lechada. ¿Ah? Cuando el hormigón chorrea por el moldaje, ¿no es cierto? Y se ocupa la lechada. Y después se va haciendo la segunda capa, ¿te fijas? Y la textura y la lechada se va aprovechando también como un factor re interesante en la pigmentación de la fachada desarrollada en un moldaje con tiempo.
pensado para que el edificio quede así. Acá abajo tenemos otro caso re interesante, muy bonito, de un edificio en Zurich que trabajó con hormigón negro. ¿Ya? El hormigón negro lo pueden ver acá al lado. No es un hormigón pintado, ¿ah? Llega a grados de color bastante potentes, ¿ah? Que produce contraste con los elementos interiores de una forma muy exquisita. Aquí les puse un caso, una foto, para que se den cuenta cómo el hormigón negro resalta los elementos que tú puedes colocar en la casa. Imagínate la madera, cómo resaltaría al lado del hormigón negro, una cosa fabulosa. Y más encima con estos moldajes de hormigón a la vista, ¿ah? O entablado, quedan preciosos. Este caso acá es muy bonito, yo lo traté de hacer aquí un tiempo en Chile, eh, que es el hormigón pulido, ¿ya? Lo planteamos en una obra de arte también para un concurso. Y, y es lo mismo, ¿ah? Es en fondo desarrollar un moldaje en hormigón negro, donde después con estas máquinas especiales la paciencia de pulir los hormigones, se logran resultados de espejo. ¿Ah? O sea, una casa hecha en piedra artificial, que después sus resultados son espejos negros. Imagínense lo precioso que es eso en torno al paisaje. Tiene su costo, pero lo vale. ¿Ah? Es súper interesante estos ejemplos de cómo podemos también pulir, chorrear y generar textura, estampados en los moldajes de los hormigones, aprovechando que el color va a quedar de forma permanente. ¿Ah? Es un color que va a ser para toda la vida. Incluso también no hay que perderle el miedo al hormigón, a los colores del hormigón, porque si es que por algún momento se rayan o les pasa algún daño exterior, ¿no es cierto? Se pueden reparar también. ¿Ah? Hay laboratorios de colores donde te pueden reparar también los nidos que quedan en los moldajes que gente a veces quedan, ¿no es cierto? Y o bien si lo rayan con spray se puede sacar, y como toda la materia todo el muro está pigmentado en su interior, puede rescatarlo sin ningún problema. ¿Ya? Es una maravilla el hormigón de color. Bueno, vamos a hacerle otra diapositiva. Bueno, lo que a mí me interesa, y porque vamos a pasar de frentón a ver el tema de la trama del tiempo, es que asocian siempre las cosas con el color, básicamente con una eficiencia energética, ¿no? Número uno, una relación con el paisaje, número dos, el aspecto exterior del edificio, ¿no es cierto? Y número tres, en lo que es el desarrollo interior, ¿no es cierto? Ocuparlo para la psicología de los habitantes de ese espacio, ¿ah? Dependiendo del uso que tengan, sea vivienda, hospital, colegio, etc. ¿Ya? Entonces, el color, especialmente en las materias como el hormigón, es un elemento que aporta mucho, ¿no? Y obviamente, sí o sí le va a generar un mejoramiento en la calidad de vida notable. Bueno, yo quiero ahora como presentarles, y vamos a seguir hablando del color, con un caso real. ¿Ya? El color y cómo lo ocupamos en la obra La trama del tiempo, y les voy a contar cómo también se generó esta obra, la ganamos el año 2014 en un concurso nacional, y esta obra se desarrolló en el aeropuerto de Calama. La desarrollamos el año 2014 como proyecto, luego desarrollamos las ingenierías, que fue una cosa de loco, ¿ah? Desarrollar la ingeniería, pero el ingeniero logró resolver bien los planos, y después de eso partimos con un equipo en un avión a Calama con todos los maestros que volaron, la mayoría volaba por primera vez en su vida, así que todos en fila, todos eligieron ventanas, así que ninguno se fue al lado del otro, fue súper divertido eso, así que estaban felices. Pues llegamos a Calama, una ciudad que tiene ahí ubicada en el medio del desierto de Atacama, en el fondo, y estuvimos 3 meses desarrollando esta obra, ¿no? Así que les voy a ir mostrando el proceso, ¿ya? Bueno, esta obra, cuando nosotros llegamos a Calama y planteamos la obra en el concurso, sabíamos que la obra estaba en un aeropuerto que estaba recién remodelándose, ¿ya? Que lo usan mucho los hombres de Chuquicamata, ¿ya? O sea, los hombres y las mujeres de Chuquicamata. Básicamente desde el aeropuerto tiene ese fin, ¿ya? Pero en Chile hay 2 puntos que son muy visitados por turistas internacionales, que es San Pedro de Atacama, el Valle de la Luna,
específicamente, muy conocido a nivel mundial, y las Torres del Paine. Entonces, este aeropuerto y esta escultura, yo la hice con la mirada de poder eh, decirle a los turistas, básicamente, y recordarle también al pueblo que sigue estando ahí atacameño en la zona, obviamente mucho con un aspecto más contemporáneo, de que lo que es un rescate de la cultura de ellos. Y empezamos a hacer esta obra mirando el paisaje que había, ¿no? Si se fijan, el paisaje era un desierto por todos lados, ¿ya? Por todos lados. Bueno, y la escultura estaba aquí en este bandejón, un bandejón que se produce ahí a la entrada del aeropuerto. Bueno, cuando ustedes se han tenido la suerte de ir una o varias veces al sector del Valle de la Luna, San Pedro de Atacama, etcétera, se dan cuenta que el paisaje tiene estos movimientos día y noche, ¿no? Las montañas, el cielo azul, una tierra árida, ¿no es cierto? Unos climas en la noche extremos, fríos, profundos, calores del demonio en el día, entonces alto contraste. Y el paisaje a través del mismo color, digamos, los mismos horarios del día, le van cambiando el color al paisaje. Si se fijan arriba, la misma foto es el mismo paisaje en dos movimientos del día. ¿Ah? Entonces, cuando empezamos a entrar en este cuento del color para la obra, nos impactó mucho el tema del paisaje. El paisaje, básicamente, cómo el color cambiaba en el paisaje, cómo los atacameños también vivían, aprovechaban el color, qué materialidades usaban. Ya, yo no tenía que hacer una arquitectura, ¿ah? Yo tenía que hacer una obra escultórica, ¿ah? Pero con la mirada del arquitecto, obviamente estos factores como el paisaje, la materialidad, la cotidianidad de las materialidades que usan los lugareños, son elementos que uno va observando. Bueno, yo les voy a contar que básicamente también analizamos algunas cosas y nos dimos cuenta que para construir esta obra partimos agarrándonos de algo. Imagínate, entonces, el concurso consiste en hacer una obra en el aeropuerto de Calama, pero tenías que agarrarte de algo para que te arme un contexto para poder, obviamente, adjudicarse la licitación de este concurso y a la vez para dejar es la oportunidad, si que uno gana estos concursos, la oportunidad de hacer algo que va a preservar y se va a mantener para toda la vida. Entonces había que pensar algo bien potente. Y a mí se me ocurrió, en fondo, irme por el lado de lo que hoy día queda de la cultura atacameña o lo que más nos podemos llevar de ellos. Y yo me fui por el lado de los tejidos. ¿Ah? El lado de los tejidos. A mí también me encantan los tejidos, digamos, todo lo que tiene que ver con las culturas pasadas y cómo se armaban sus prendas, los símbolos que usaban, etcétera, etcétera. Bueno, y esto que ustedes ven aquí son los símbolos, básicamente, que se ocupaban en la cultura atacameña y que hoy en día se siguen ocupando, se fijan, en bufandas contemporáneas, ¿no? Ahí pueden ir viendo, ¿no es cierto?, que los símbolos antiguos, como los que se ven aquí, se siguen ocupando. En los gorros antiguos empezaba a aparecer los mismos símbolos, empezaban también a esta especie de escalonado, era algo que yo no entendía mucho y me motivó esto para seguir viendo de dónde venía este símbolo. ¿Ya? Imagínate, yo partí desde cero y investigando entonces y guardando y muchas imágenes como los colores, ¿te fijan? Empecé también a darme cuenta que los colores eran tejidos teñidos de forma natural. ¿Ah? O sea, todos los elementos que se usaban para tener los colores eran plantas, hierbas, hojas, raíces, ¿te fijas? Carbones, cortezas, ¿ah? Las echaban al agua caliente y esos eran los tejidos y los colores con los cuales ellos se vestían. Bueno, entonces esta imagen es súper importante y después la vamos a retomar y la van a entender cuando les muestre el resultado final de la arquitectura de la obra. Y bueno, ahí nosotros seguimos investigando y bueno, llegamos básicamente a estas momificaciones que se encontraron, ¿ah? Estas niñas que enterraban, que las sacrificaban en el fondo casi vivas, y las dejaban arriba donde los espíritus de las montañas vivían, ¿no es cierto?, para que algo pasara, llegaran lluvias,
¿no es cierto?, salir de unas vacas flacas, tremendas, imagínense. Entonces, este sacrificio era de donación a los dioses, era algo súper potente en esa época, era la realidad de ellos, ¿ya? De esa cultura que vivía cerca de San Pedro de Atacama. Y entonces, bueno, esa relación entonces empezó y dije, ya, estos gallos tenían tejido, había unos símbolos, y tenían ahí una especie también de relaciones con una cosmovisión propia. Bueno, y observando nuevamente cómo estas momias vestían, me di cuenta de lo mismo. Fijan, el tejido, la trama, estaban las trenzas, el color de las ropas, las mantas, todo tenía que ver con los colores tierra del lugar. ¿Ah? Todo era terracota, todo era natural. ¿Ok? No había, obviamente no había cosas artificiales como hoy en día, químicos, y etcétera, que nos entregan colores. Bueno, pero lo importante era que los atacameños tenían una cosa muy entretenida, que ellos sentían que eh, nunca morían en el fondo, ¿ah? Porque básicamente era un viaje a ir a su antepasado. Era una creencia muy propia de ellos. Y eso me encantó, ¿ya? Me encantó. Entonces, y después yo encontré investigando un poquito más de estos temas para los concursos, uno investiga más o menos como unos medio año, 3 meses antes, uno empieza a investigar, ¿no? Entonces, ahí me encantó esta frase, que fue la frase que me inspiró a tomar un lugar donde yo ya tenía como la idea de los colores, sabía esto del tejido, sabía lo importante es la simbología, y encuentro una frase que me dio el punto de partida para que se las voy a leer. Dice ahí, el tejido es un reflejo de un momento en el desarrollo de la marcha ascendente de la humanidad. Tomarlo, interpretarlo, es vivir ese instante preciso en que a través de él penetramos en una época. Y después dice una cosa que yo quedé loco, dice, el tejido es algo más que un tejido. Entonces ahí dije, ya, entonces aquí está lo que nos queda de los antepasados y eso tengo que llevarlo a una escultura. Entonces y ahí se me ocurrió la idea de entender de dónde venían los símbolos. Y me encuentro con la chacana, la famosa cruz andina, que cuando fui a Calama me di cuenta que mucha gente la llevaba tatuada, la tenían en los collares, las venden en las ferias artesanales, y después uno se da cuenta que esto aún existe, ¿ya? Y la chacana básicamente es una cruz de 3 escalones, ¿ah? Es una cruz de 3 escalones, como la ven ahí. A ver si aquí logro. Ahí está, ¿no es cierto? Abajo están las distintas simbologías de chacana. Abajo a la izquierda está la chacana, ¿no es cierto? Como la aprecian aquí en algunas piedras encontradas en Bolivia. Esta cultura también de la chacana no era solo tacameña, era una cosa mucho más, en ese tiempo no habían fronteras, no habían fronteras, así que imagínense que esto era un gran lugar donde las culturas en el fondo más o menos vivían en ciertos territorios y conversaban entre ellos caminando por estas montañas, con las llamas, las alpacas, ¿ya? Con sus tejidos naturales, símbolos, y empezaban a dejarse, fijan aquí la piedra, esta piedra que está al centro arriba, ahí tiene una escalera. Entonces, la escalera empieza a ser un tema de conexión. Y ahí me di cuenta que entonces que había, leyendo, esto no lo descubrí, lo leí, lo investigué, dice que había una relación, una unión, como dice en el texto, entre lo bajo y lo alto, entre la tierra y el sol, había una relación entre el hombre y lo superior. Entonces, el concepto de la chacana no era un concepto arquitectónico, no solo como un concepto arquitectónico o geométrico, sino que toma el significado de la escalera hacia lo más elevado, ¿ya? Y la chacana significaba en el fondo un puente. Entonces tenía que ir resumiendo toda esta información, entonces dije, ya, entonces la chacana para ellos era básicamente esta relación del hombre con un puente a algo, a un puente hacia arriba o un puente hacia abajo. ¿Ya? La cosmovisión andina es bien entretenida, ¿ya? Bueno, y después, aquí esto ya, hoy en día aquí la chacana y la cosmovisión tiene que ver mucho con elementos ya más, un poquito esotéricos hoy en día, ¿no es cierto? Ya está mucho más alterado el tema, más contemporáneo, se han cruzado muchos temas, pero se sigue usando el aquí, el ahora, el abajo, el antes, el después, ¿ah? Entonces todo esto hoy en día se sigue usando y está vigente
está vigente en las ferias artesanales, el símbolo se sigue usando, el símbolo se lo tatúan ahí los lugareños, es bien interesante. Bueno, en términos de resumen, entonces descubrimos el color, descubrimos el tejido, descubrimos que había una chacana, ¿no es cierto? Fuimos a visitar el paisaje, nos asombramos con los cambios de colores en el día y la noche, muy interesante la zona, muy potente los colores de San Pedro y alrededores. Y en resumen, habían tres mundos que los que había que considerar que armaban la cosmovisión andina, que era el primer mundo, que se llama Hanampacha, que es el mundo de arriba, el cielo, ¿ya? Todo lo que es la luna, la estrella, en fondo todo lo que es espiritual. El segundo mundo, el segundo mundo del Caipacha, o el mundo de aquí, que es el mundo de los hombres, nosotros, el alma, lo racional, ahí está la corrupción, la guerra, las generaciones, ¿eh? Es un mundo intermedio, que, donde lo predomina o lo domina, en el fondo, el humano con todos sus conflictos. Y después está el tercer mundo, que es el mundo de abajo, ¿eh? El mundo o el centro de la tierra, el submundo, el mundo de los muertos, ¿ya? El mundo del fondo de la serpiente. ¿Se fijan? Los incas también tienen lo mismo, el cóndor, el puma y la serpiente. ¿Se fijan? En cambio, aquí en la cultura atacameña era lo mismo, pero con otras simbologías más asociadas. Bueno, y yo aquí hice un resumen. Hicimos esta experiencia entonces tomamos en el fondo un tejido, ¿ya? Un tejido que lo ven aquí al principio. Ese tejido después lo tomamos como dibujo, lo geometrizamos en el fondo, ¿sí? Y el patrón lo empezamos a abrir. Lo empezamos a abrir, aquí se ve también, ¿verdad? Y lo convertimos en elementos sueltos, ¿ok? Y después esos elementos sueltos nos permitían jugar, ¿no? Como se ve aquí en esta parte acá, ¿no? Podíamos ya jugar con los elementos que nacieron aquí de este tejido. Y después esos elementos nosotros los empezamos a ocupar cómo usarlos para poder hablar de lo que habíamos investigado. Entonces una parte del desmembramiento de este tejido geométrico, ¿no es cierto?, que lo relacionamos con el mundo de abajo, el Ucupacha, que se llama, el pasado, los muertos, por eso lo conectamos hacia el suelo con más fuerza, como emergiendo del suelo. El otro elemento lo dejamos así como con dos patitas, ¿se fijan ahí? Con dos patitas que sirven al hombre, a los seres humanos, al mundo del aquí y ahora, el presente, ¿ya? Y después dejamos un tercer elemento flotando de arriba, que en la cultura obviamente se conecta todo, que tiene que ver con esa flotación, por el mundo arriba, el espíritu, el futuro, los dioses, eso que está arriba, que es superior a nosotros. Bueno, y de ahí pusimos la escala humana, y pusimos la escala humana para saber más o menos cómo hacer este edificio, que en el fondo fue una escultura de 4 pisos, y teníamos también un presupuesto. Esa obra el Estado la financiaba con 100 millones de pesos y había que construirla en 3 meses. Entonces fue un desafío bien interesante. Bueno, y cuando teníamos todos estos elementos empezamos a hacer maquetas en Plumaví, ¿ya? Las maquetas en Plumaví nos permitió ir jugando, entonces el primer intento arriba, ¿no es cierto?, nos permitió más o menos ir jugando con estos elementos, los pegábamos con colafía, con silicona caliente, listo, cortábamos otro, seguimos, te fijas, acá abajo también tienes otro ejemplo de lo que fue la primera escultura. Después pasamos ya a un modelo que nos dijimos, aquí está la cosa, como que se armó, se juntan bien las tres estructuras y la conexión se daba en términos de maqueta, ¿ya? Después hicimos abajo una maqueta con moldaje perdido, que se llama, y finalmente desarmamos el moldaje, que fue una cosa que cortamos 40 capas de Plumavit o poliestireno expandido, cortamos 40 capas, y las 40 capas obviamente por dentro tenían su orificio, e inventamos un sistema de moldaje de tal que con unas mangueras determinamos un fluido de hormigón que permitía que no puede ser tan espeso porque si no se trancaba por estos canales que eran muy delgados, y logramos hacer un fluido con retardante, ¿no es cierto? Y en esa vez lo pigmenté con tierra de color, de esa que se usa para el piso.
y listo, armamos ahí más o menos esta idea del color, cómo tenía que ser. Yo todavía no elegía el color de la escultura y todavía no sabía que esto íbamos a ganar. Esto era para presentarse para el concurso nomás. Bueno, y finalmente desarrollamos una obra escultórica de una sola pieza, sin ensamble, sin nada, como maqueta de lo que queríamos proponer para... Y esa maqueta fue la que se fue al concurso junto con los planos y ganó. Ah, eso fue una maravilla, yo senté una pata, lloré. Eso fue el año 2014, lloré de la alegría. Bueno, y aquí está el resultado final. ¿Ven? Entonces, el resultado final, ya estas son las fotos originales de la maqueta que se envió al concurso. Entonces, claro, determinamos, voy a hablar mostrando esta maqueta hecha de hormigón, sin ensambles, una sola pieza, y un juego de planos que hablaba de lo que recién le había mostrado, del paisaje, el color, el mundo de arriba, el de abajo, los hombres, la chacana o la escalera como simbología eh, entrelazada, armando un tejido, una trama, pensando que esta obra iba a resaltar y se planteaba para resaltar la cultura tacameña, invitándolos al lugar. ¿Ah? O sea, esa era la intención de la obra. Bueno, bueno si alguien, aquí yo tengo muchas, no quise mostrar todas las esculturas que hemos desarrollado en torno al moldaje perdido a través de capas, ¿ya? Pero en otra ocasión, si alguien me contacta por interno, podemos seguir hablando de este tema de cómo ir haciendo maquetas de hormigones para los edificios, o cómo hacer maquetas para reales, ocupando la materialidad del hormigón para ver cómo se ve el resultado final, ¿no es cierto? Y es factible de desarrollar. Digamos. No hay que quedarse con el misterio, digamos, esperando que lleguen los camiones. Tú puedes hacer maquetas realmente de hormigón y ver que en el fondo te puedes convencer del color en una maqueta para tu edificio u obra. Bueno, cuando ya ganamos el concurso, y estas fotos nos sirvieron mucho porque son fotos que fuimos a tomar al lugar, ya nos dimos cuenta que empezamos la búsqueda del color. Entonces, ya ganando el concurso, que lo habíamos planteado un color conchavino para la escultura, ¿ya? No lo teníamos definido como código, ¿ya? Entonces, bueno, estas fotos fueron los elementos básicos con los cuales empezamos a conversar con Melón, ¿ya? Empezamos a decir, oye, necesitamos esta obra, esta es la idea, estos son los colores, ¿ya? Yo justo había viajado al aeropuerto de Calama, ¿ya? Había bajado al aeropuerto y me traje una cosa que yo no sabía mucho qué color elegir para la escultura. Pero yo sabía que uno de los colores que la gente, o pensando que esta obra quería ser un hito en un lugar, mucha gente ha visto fotos de San Pedro de la Paz, del Valle de la Luna, a distintas horas del día, en distintas partes del mundo. Entonces yo consideré que para mí, obra, lo más importante era ocupar esos colores, que eran los colores de la tierra, del territorio atacameño, pero también los colores más reconocidos por la gente en sus celulares o los PC, o son los recuerdos que ellos ven después en sus cámaras cuando se acuerdan del viaje. Entonces me traje de la cordillera de la Sal esta piedra que se ve aquí, ¿ya? Y me traje de Socaire, de un pueblo que está un poquito más arriba de San Pedro, bien arriba en realidad, esta piedra que está a la izquierda, ¿ya? Es una piedra de una cantería, de un cantero de Socaire, con la que ellos hacen los muros, las casas, las iglesias, todo, las bases de los pilares, ¿ok? Es una piedra muy ocupada. Bueno, y de ahí cuando entramos entonces a conversar con Melón, uy, la pasamos maravilloso, porque el equipo de color te ayudan en todo, ¿ya? Hicimos unas pruebas de color, pero no me acuerdo cuántas pruebas de color hicimos en pastelones gigantes, de distintos tipos. La piedra tenía como 3 colores que los fuimos sacando y cada color me lo iban pasando, me lo iban entregando con códigos. Entonces empezamos a entendernos de una forma súper entretenida. Después Melón me trajo al taller en una camioneta unos pastelones más grandes para que viera la materialidad, no como estas muestras chiquititas, que eran de caluguitas así de 5x5, sino que después me trajo unos pastelones de 40x40, N pastelones, y los teníamos en el patio y empezamos a ver cuál era el color que íbamos a elegir, porque al final
teníamos que encargar metros cúbicos de hormigón para la obra, ¿no es cierto? Y mandarlo a hacer desde Santiago a la planta de melón de Calama. Entonces yo al final elegí ahí un color preciso, ¿ok? Así que el laboratorio de color de melón es fundamental para que tú encuentres ese color preciso, ¿ya? Y a la vez puedas desarrollar también una asesoría que es muy entretenida, que se la hicimos con los maestros, que se los voy a conversar después, de que el hormigón de color tú lo compras para lucirlo como una materialidad para toda la vida en los puros, ¿no es cierto? Y en estos moldajes. Entonces, al sacar los moldajes, el color empieza a entrar en su cristalización. El hormigón empieza a endurecerse cada vez más. El hormigón se endurece a los 100 años, está más duro, ¿no es cierto? O sea, cada vez el hormigón se endurece más y las obras son mucho más resistentes. Por eso cuando las casas o hormigones viejos uno los trata de picar, los muros son como diamantes. ¿Ah? Entonces, era re importante después preparar el equipo para que una vez que nos mandamos todo esto del concurso, elegir el color, pruebas de colores, tuvimos que preparar al equipo de los maestros para que cuando el moldaje tenía que ser perfecto, ¿ya? No podría, no, yo era de la idea que no podía haber ni un nido en la obra, porque eso era empezar a picar todo y empezar a rellenar de nuevo. Los moldajes tampoco podían reventarse. ¿Ah? Acuérdense bien que los hormigones toman presión en verticalidad y si los moldajes no los hiciste con firmeza y con fuerza para contener esa presión del material cuando llega y sale de los camiones líquidos, ¿ah? Se te abre y te queda la escoba. ¿Ya? Entonces era súper importante considerar que el equipo hiciera bien los moldajes, verificarlos, comprobar que está todo bien, parchamos cuánto detalle había, agujero con silicona, o sea, todo quedó impecable. ¿Ya? Las maderas de la obra tenían que ser perfectas. ¿Ya? Nos encantaban los nudos porque se iban a ver los nudos de la obra, etcétera. Entonces, todo era impecable. Y después Melón, con su equipo de color, nos hizo una asesoría, pero muy linda, con respecto a la vibración justa que tenía que tener el hormigón de color en la obra. Y ellos tienen ahí una preparación, el equipo es muy, muy profesional, porque preparan al jefe de obra o al equipo que va a estar a cargo, a la espera de los camiones, y especialmente al equipo de vibración, para que haga la vibración precisa. Porque si no se desarrolla de forma precisa, obviamente no te va a quedar plasmado el moldaje si tú quieres un hormigón o un entablado a la vista, o bien puedes considerar que vibras más de la cuenta los hormigones y se te cae toda la piedra para abajo, la lechada sube y pierdes también la capacidad estructural del muro. ¿Ya? Entonces es súper importante el tema del rigor en el proceso, porque el resultado final, como decía un maestro en la obra, esto queda bueno o queda bueno. O sea, no hay opción error. Así que genera un poquito de estrés, pero cuando ya ves que todo lo haces con rigor y sacas los moldajes, te empiezas a sorprender que, mucha, es una maravilla cómo la materialidad funciona, ¿no? El color aparece. Bueno, aquí les voy a mostrar entonces, están viendo cuando ya teníamos la obra lista, bueno, los planos de arquitectura. Era un enredo tremendo cuando fuimos donde el ingeniero, hoy se tomó las mechas, llamó al dibujante, me acuerdo, también se tomó las mechas y después, bueno, lograron resolver esta cuestión. Les tuve que hacer una maqueta a los ingenieros para que entendieran bien no era fácil entender esta dinámica de fachada, ¿ah? O corte, era peor. ¿Ah? Bueno, pero así como fuimos presentando la obra para el concurso y ya con los planos ya definitivos y con las pruebas de color que ya desarrollamos en Melón, ya teníamos más o menos claro un color. Y ese color lo empezamos a usar en la planimetría de la obra. ¿Fija? O sea, para que constantemente en los renders, en los modelamientos y en cualquier circunstancia, el color preciso que ya teníamos lo usábamos. ¿Ok? Bueno, y aquí
¿Se fijan? Desarrollamos los renders de la obra y, bueno, los renders ya te ayudan mucho. ¿Ah? Los renders te ayudan mucho. La tecnología actual, bueno, en este caso lo desarrollamos con SketchUp, el software el software SketchUp. Yo no, un amigo arquitecto, Gregorio me ayudó mucho con este tema, Gamón Seco, bueno, participó mucho de la arquitectura con su aporte, un arquitecto también muy artista, muy sensible, y empezamos a modelar este elemento dándolo vuelta para acá, para allá, y nos ayudó mucho para jugar también. Yo no tenía idea, digamos, en ese tiempo, no tenía idea que se podía jugar con el sol, la sombra, entonces empezamos a hacer muchos estudios de cómo el sol a distintas horas del día afectaba las sombras de la obra, porque teníamos que decidir cómo colocarla. ¿Me deja? La obra, ¿dónde, cómo colocamos la obra? Entonces, al trabajar, al tener ya el color del hormigón que vamos a ocupar, podíamos ese mismo color implementarlo en la obra. Incluso, se fijan, también pusimos todo esto en forma en render, pusimos también una simulación del entablado, como del hormigón a la vista, ¿no es cierto? Ya entablado, con el entablado retirado, con el encofrado, ¿no? Para que también todo era virtual, pero a mí me interesaba que sea real. O sea, le pedía mucho, pero así uno es. Y bueno, entonces, jugando con los colores virtuales, el modelamiento, una maqueta real, eh, logramos que todo el equipo empezara a entender la maqueta, especialmente los ingenieros. Y el juego de sombras en un modelamiento real, con los colores aplicados, ya que habíamos elegido, podíamos elegir la mejor ubicación del edificio, de este constructo, en el fondo, de escultura, cómo lo rotábamos para presentarlo, ya sea para la visión del automovilista que venía entrando al aeropuerto, para el pasajero que venía saliendo del aeropuerto, y a la vez para que las sombras no fueran tan, eh, tan dramáticas en zonas que encontramos que la escultura debería estar más iluminada por el sol, ¿no? Entonces, este juego de sombras nos ayudó mucho a la ubicación precisa de la obra, porque esa ubicación había que después, ya cuando haces los planos y presentas el proyecto final y excavas, ya te la jugaste por una ubicación, ¿no? Entonces los renders nos ayudaron mucho, los modelamientos 360 nos ayudaron mucho a tomar la mejor decisión eh, antes de construir. Bueno, y finalmente logramos dar una ubicación y logramos presentar, digamos, la obra como contexto final. Como ya el render final, la obra ubicada, la escala, ya podíamos definir que el color que habíamos elegido, que lo sacamos de una piedra de Socaire y después de una piedra del Valle de la Luna, logramos encontrar un tono que fuese ideal para su relación con el paisaje, ¿ya? Y especialmente con ese color que la gente se lleva, cuando, cuando regresa, digamos, de las vacaciones a sus países o dentro de Chile, ve las fotos, entonces, y ese color era el que nosotros queríamos que estuviese presente en la obra. Y era el color que era el color de la tierra, el color de los atacameños, el color donde ellos caminaban, de fija el color con el que tenían sus tejidos. Entonces, esto tenía que ser un conchavino. Al final descubrimos que el color era un conchavino como apastelado. Ese conchavino, yo siempre le decía conchavino pastelado. Entonces, ese era el nombre que yo le puse al color, pero después el laboratorio de Melón me dio un C320 y tanto, ¿verdad? Entonces ahí ya definimos entre esta idea artística, esta visita al lugar, al paisaje, definimos lo idóneo. Entonces, al final ya, en esto, hasta ahora, tenemos una presentación virtual de la investigación, de la intención de color, el color ya preciso por parte del laboratorio de Melón, los renders, y todo era virtual. Ahora viene la presentación de lo que pasó. Bueno, aquí les quiero mostrar el juego de plano, para que vean un poquito que era bastante enredado para todo el equipo
la planimetría, ingeniería, maestros, todos logramos. Yo tuve que estar en terreno todos los días para cualquier cosa, especialmente ayudando al enfierrador. Al enfierrador para que en el fondo no se equivocara en la comprensión de la obra, los planos, porque realmente eran planos de enfierradura bastante complicados. Bueno, y acá abajo ustedes pueden ver aquí, esto fue los cortes que yo ocupé para hacer mis maquetas, las maquetas por capas, ¿me ubican? Esos son los cortes que abajo en la planta se aprecian los 8 cortes, que son los que ocupamos para cortar los plumavit, los ailapol, y los cortamos con cuchillo cartonero y con harta precisión, y fuimos montando para arriba. Ese mismos cortes fueron los que armaron la torta de poliestireno que les presenté cuando hicimos la maqueta. Entonces el hormigón tenía que entrar de una por todos estos canales. Así que logramos en el fondo que el hormigón entrara con la receta de hacerlo bien líquido y con retardante, para que pudiéramos vibrarlo bien. Bueno, y la obra al final llegó su momento. Llegó su momento, partimos con un hormigón tradicional, gris, ¿no es cierto? Para lo que pueden ver ahí, para la zapata. Todo lo que fue la zapata, esta obra se construyó arriba de una gran zapata, ¿no es cierto? Es como un barco, ¿no es cierto? Un barco de hormigón gigante, con el cual la obra se asienta, ¿no es cierto?, en el suelo, compactado. Y después empezamos a trabajar los moldajes, como lo ven acá, íbamos avanzando con los moldajes y ya en la medida en que la obra, el camión, tuvimos que poner una grúa, ¿no es cierto?, para ir levantando en un balde los hormigones de color que iban llegando para ir avanzando. Entonces íbamos avanzando cada 2 metros. Hacíamos 2 metros, fijan, hacíamos 2 metros de hormigón, de 2 metros de moldaje, rellenábamos y seguíamos. A la semana siguiente íbamos sacando los moldajes que hicimos para ir haciendo y comprobando que no había ningún defecto grave, especialmente nidos, que son el gran drama de estos hormigones, es que de todos los hormigones en el fondo, es que el vibrado o hormigón lo retrasan en ocupar, llega más espeso, lo vibran mal, o los moldajes, en el fondo, o la enfierradura es muy compleja, ¿no es cierto? Y no se comprende muy bien la situación. Entonces, es súper importante, si el resultado es un hormigón arquitectónico, o lo que se llama hormigón a la vista, donde ustedes quieran que se vea las tablas u otro elemento en su perfección al desmoldarlo, tienen que ocupar, no se olviden de la palabra rigor. Es súper importante, todo el equipo que va a participar tiene que estar esperando a los camiones, con los moldajes verificados 3 veces. Acuérdense, la presión del hormigón es tremenda. El equipo tiene que reforzar muy bien todo, apuntalarlo muy bien para que en el fondo no se le ocurra ni abrir ni un milímetro, ¿ya? Y después de eso, esperar los correctos. El equipo tiene que ensayar la vibración, leerla bien, entenderla técnicamente bien la vibración, ya que no sea excesiva, porque si no se les van a ir las piedras para abajo, la lechada va a subir y les va a quedar un hormigón debilitado, que obviamente puede que funcione, pero no les va a quedar homogéneo, tiene que quedar homogéneo. Y después tienen que esperar el correcto secado, sin olvidarse de que el desmoldante también tiene que ser muy bien aplicado. El desmoldante lo tienen que aplicar muy bien, tal como lo señala el fabricante. Si es 1 o 2 capas, las horas precisas antes de que llegue el camión, ¿se fija? Si tú dejas el desmoldante mucho tiempo, y se te ocurre al mes siguiente ocuparlo, eso ya va a estar seco. ¿Me fijas? Entonces los desmoldantes tienen que aplicarse también en una forma bastante rigurosa, y si todo eso funciona bien, va a obtener unos hormigones arquitectónicos, porque yo les digo, ¿por qué es importante eso? Porque todo lo que hicimos para atrás, de investigación, del color, el esfuerzo de ganarse un proyecto, ¿no es cierto? La teorización del equipo humano en torno a lo que hay que, todo lo que es la coordinación con la empresa, con el laboratorio de color, con los camiones, en fin, el clima. Oye, no sé, el clima. Esta obra la desarrollamos, llegaban tormentas de arena cada 3 horas. Así que,
¿Te fijas? Entonces la arena entraba a los y se pegaba se pegaba a, a los moldes que ya tenían el desmoldante, ¿no es cierto? Esta pasta, esta lechada, digamos, de desmoldante, la arena llegaba y se pegaba, teníamos que pasar un trapo, sacarla. Entonces después teníamos que empezamos el tiro, corríamos al home center, comprábamos plásticos, tapábamos todo, pero ya empezamos a cachar que la tormenta venía y ya teníamos todo listo, entonces después ya todo funcionó perfecto. Entonces es súper importante ese proceso. ¿Ah? Coordinarse muy bien con el camión, que el hormigón llegue bien idóneo como se pide, digamos, para que el equipo lo esté esperando perfecto. El encofrado tiene que quedar muy bien hecho, muy bien apuntalado todo, resistente para la presión del hormigón. El desmoldante aplicarlo bien, todas las partes, porque lo que se quiere es sacarlo para que después el edificio, el aspecto exterior esté terminado y listo. No, no es para pintarlo, no es para picotearlo, ni para tirarle mortero. Esto tiene que quedar impecable. Entonces, y la correcta vibración es fundamental, ¿ya? La precisa. Bueno, y ahí después les muestro acá abajo, aquí al medio, un acercamiento que la mejor foto que tengo ahí, de que cómo el color que logramos de la escultura, cómo se veían las tablas, que fue un resultado que quedó pero precioso. Incluso nosotros a las tablas les pusimos una distancia, hicimos una distancia entre tabla y tabla, nos las pusimos a tope, porque también queríamos que se destacara la línea, que esa línea se destacó ahí y era una línea de 8 milímetros que nos encantaba que se destacara y sucedió perfecto. Y después, obviamente, aprovechamos las piedras de Socaire con unos canteros que trajimos de la zona que nos aportaron y seguimos hablando ya el color. Entonces esta foto abajo es maravillosa a mi gusto porque se encuentran las dos, a conversar las dos materialidades. La piedra de Socaire natural, de cantera, extraída por atacameños, y el muro con el color, que elegimos y que encontramos junto a las piedras del Valle de la Luna, recuerden, y que lo desarrollamos junto a toda la asesoría del equipo de Melón. Entonces esa foto quedó ahí para mí en la que se juntó la obra humana con la obra, con la piedra natural. Así que la obra al final avanzó en colores y bueno, el resultado final, como ustedes ven, es un proceso que aquí en la primera foto tenemos entonces la maqueta, que fue súper importante para ganarse al cliente, en el fondo, que el cliente era un jurado, ¿no? De alcalde, todos estos equipos, el concesionario del aeropuerto, el ministro de acá, no sé, entonces todos estos jurados más 100 proyectos más, yo estoy seguro que eligieron este proyecto porque la maqueta quedó filete. Siempre lo he dicho, esa maqueta, el haberla presentado en forma de materia natural, hecha cómo va a ser la obra, simulando los moldajes de una sola pieza, con el color más o menos de la zona, en ese tiempo todo esto era teórico, resultó, si lo comparamos con el resultado final del edificio, que obviamente quedó mucho más ordenadito, las terminaciones mucho más, más geométricas, ¿no es cierto? Pero son bastante parecidos, te digo, ¿no? En el fondo son bastante parecidos. Y bueno, y quedamos bien contentos, digamos, si ustedes se fijan aquí en la foto, el hormigón también después uno lo tiene que lavar porque se produce también ahí una sal. Entonces también tú puedes, una vez que terminan los muros, tuvimos que, con una manguera a presión, fuimos lavando y con escobilla y escobillón fuimos lavando un poco la sal, una sal que se produce ahí en el proceso de cristalización de las lechadas, digamos, del endurecimiento del moldaje. Y también quedaban residuos de desmoldante. Entonces ya lavando después esto tomó otro aspecto final, no varió tanto, pero sí conviene echarle una lavadita. Bueno, y acá abajo tengo la foto de cómo el sol, que fue un elemento súper importante, ¿se acuerdan la foto que les mostré del paisaje? El paisaje, ¿no es cierto? El mismo paisaje, como el sol de la tarde, el atardecer, cambiaba el entorno. Y eso lo logramos, entonces,
sucedió lo mismo. ¿Fija? Entonces la obra, cuando llegaba la tarde, cambiaba de color, por este sol, y el mismo color que tenían los cerros de la cordillera de San Pedro de Atacama. Y eso se logró, eh, eh, yo creo que trayendo estas piedras del Valle de la Luna que nos sirvieron a todos para lograr el color preciso que la obra tenía que tener. ¿No? Bueno, y yo les quiero aquí mencionar una cosa muy personal, pero hay una frase de Brancusi que es fundamental, que dice que la verdadera arquitectura es escultura. Y eso tiene que ver mucho con un aspecto que yo he trabajado en los últimos años en mi trabajo de escultor. Me he dedicado al tema del hormigón. Y yo empecé a trabajar lo que se llama la arquitectura. Entonces, a mí me parece que la arquitectura o el diseño en general del habitar humano, si lo llevamos a los planos, a los valores de la escultura, especialmente en lo que es lo matérico, podemos lograr resultados de no tanto de belleza de una obra, sino una conexión con el paisaje, con el entorno. ¿Ya? Y yo les quiero aquí plantear, para terminar esta y después contestar preguntas, lo que yo entiendo como la arquitectura, que es un término que a mí me encanta fusionarlo, que es una definición propia. ¿Ya? Y yo llamo a la arquitectura, como la obra La Trama del Tiempo, unos objetos tridimensionales, que son para mí fenómenos espaciales. Es la construcción de híbridos, que desbordan un cierto placer visual, pero más bien emocional, pero que no están inscritos específicamente en alguna categoría. Son objetos penetrables que en ciertos casos podrían considerarse extravagantes, pero son útiles para el alma y útiles para el lugar. Así que les agradezco a todos el tiempo. Eh, mi, Aprovechen la tecnología que hay, hagan un esfuerzo también adicional a las obras, las cotizaciones, en preparar el equipo humano, y ese valor que le pueden aportar ocupando un pigmento puesto en la materia para toda la vida es algo que vale la pena hacer ese esfuerzo, porque los hormigones de color tienden por los pigmentos, obviamente, tienden a tener un valor mayor al hormigón tradicional gris. ¿Ya? Pero el resultado es maravilloso. Y el color, si lo eliges bien y lo relacionas con algo que va a producir un mejoramiento a la calidad de vida de los habitantes de ese espacio o mejoramiento a la calidad de vida de los espectadores del edificio, pero seguro que te vas a ganar un poroto tremendo. Un buen poroto, porque realmente vas a tener un color que se va a petrificar y va a crecer y va a estar ahí en la obra y en el paisaje para toda la vida, y te va a quedar pero maravillosa la obra. Así que adelante con el color y muchas gracias a todos. Así que le doy el pase a Marjorie con su presentación. Gracias. Muchas gracias, Edison. Bueno, yo creo que aquí a todos nos dio con esta tremenda presentación ganas de ir a ver la escultura a Calama. Yo personalmente la he visto, es preciosa, así que se las recomiendo. Está afuera del aeropuerto. Bueno, voy a tratar de ser súper breve, pero ¿qué es lo que es full color? ¿Y qué es lo que acompaña el tema de los colores? Y que hablaba tanto Edison de los hormigones de colores. Esta es una oferta de hormigones pigmentados. Acá indica que como nunca antes se pudo tener, porque efectivamente nosotros teníamos una carta de colores súper pequeña y hoy día con una máquina en donde generamos pigmento líquido, en donde son los pigmentos líquidos, perdón, generamos una cantidad de colores mayores, así que por eso le pusimos full color y de ahí viene el nombre. Aplicaciones, como decía Edison, desde una escultura preciosa que uno puede realizar, espacios públicos, ciclovías, parques, plazas, casas, edificios, muros, mobiliario, es decir, existe todo tipo de aplicación. Muchas veces me han preguntado, ¿se puede colocar color a este hormigón? En la mayoría de las combinaciones sí se puede. Salvo en algunas que se puede aplicar, por ejemplo, no sé, que tenga algún aditivo especial que lo puede manchar, ahí nosotros les recomendamos que no se ocupe, pero en general todas las combinaciones y todos los hormigones se puede colocar color, así que eso es súper importante.
¿Cuáles son los beneficios? Variedad de colores, como les comentaba, ampliamos la carta bastante. Variedad de las terminaciones, trazabilidad, homogeneidad. Y hoy día estamos trabajando, debido a que hicimos esta alianza con INCRED, con aplicadores expertos, por lo tanto tenemos equipos que nosotros los recomendamos porque sabemos que trabajan bien y que están ya certificados por esta empresa. Diversas terminaciones, ya les presentó a Edison que podemos plasmar el tema de la madera, y hoy día existe una variedad de estampados, texturas, moldaje, inclusive los famosos terrazos, que hoy día son un tipo de terminación que, si bien, por ejemplo, algunas combinaciones no las podemos generar acá en Chile, dado la escasez de áridos de colores, se pueden lograr ciertas cosas bastante entretenidas, y los famosos hormigones pulidos que indicaba Edison. Respecto a los beneficios de la materialidad, como comentaba también Edison, acá la durabilidad es súper importante. El color dentro de la masa, que si en algún minuto esto se desgasta, se rompe, etcétera, al final termina quedando el mismo color. Por lo tanto, la durabilidad es súper importante. En este caso hay un ejemplo en la parte de abajo, en donde hay unas baldosas quebradas. Es decir, no son planos, no hay una durabilidad asociada, se quebró y pucha, vamos a tener que reponer ese sector, hay una pérdida del elemento. Pisos de hormigón con continuidad, nos referimos a que se pueden lograr paños mucho más grandes que, por ejemplo, las baldosas. Aplicaciones, como les comentaba, el tema del entablado de la madera. Y acá nosotros hoy día queremos presentar un estudio que hicimos. Tuvimos un cliente, un requerimiento especial, en donde él nos decía, nosotros queremos ver y queremos hacer una aplicación en vez de las baldosas, queremos hacer la aplicación con un hormigón de color tipo baldosa. Entonces, nosotros hicimos un estudio que le llamamos la equivalencia de las baldosas, en donde iteramos los requisitos, hubieron requisitos específicos de lo que le exigían a las baldosas, y colocamos distintos tipos de productos, un hormigón normal, un producto con color, un producto con que hoy día sacamos también dentro de otra línea, el Power, que es un hormigón altamente resistente al impacto, y una palmeta que tenía combinación. Entonces, que era estampada. Hicimos este estudio que nosotros encontramos súper importante, ahí cómo se llevó a cabo algunas palmetas del color y del estampado que desarrollamos en los laboratorios de Melón, y nos pudimos dar cuenta que el comportamiento era por sobre lo esperado. Y en este caso, acá, bueno, les pusimos los requerimientos que, de acuerdo a las normativas, nos pedían cumplir. Y, por ejemplo, la resistencia al impacto tenía un requerimiento entre 38 a 44, y acá nosotros tuvimos superior a 93, es decir, efectivamente era por lejos mejor el resultado. Y así tuvimos resultados en cuanto a la resistencia a la flexión, es decir, soportaba sin ruptura ampliamente las cargas mínimas, las cargas de magia que estaban pidiendo eran 300 y 350, y lo logrado fueron sobre 2000, por lo tanto fue, como les comentaba, muy por sobre lo esperado. Con respecto a la resistencia al desgaste, ahí tuvimos el comportamiento dentro de lo esperado. El máximo era 0,20 o 0,25, y aquí estábamos dentro. La resistencia a la compresión solicitada era mínimo 200, máximo 320, y acá los resultados fueron mayores, y la masa también. Es decir, hoy día podemos indicar que podemos cumplir todos los requisitos que se solicitan cuando se especifican las baldosas con este tipo de hormigones de colores estampados. ¿Y cuáles son las características técnicas? Bueno, acá están la carta de colores. Los 1600 colores son dentro de estos tonos. Bueno, las resistencias van desde los 25, 30, 35 megapascales, y respecto a los conos, lo recomendado dependiendo de la aplicación, como comentaba Edison, en esa por oportunidad se ocuparon hormigones fluidos, tipo autocompactante. Estas aplicaciones generalmente nosotros hoy día la promovemos para
pisos estampados, elementos de edificio, es decir, una variedad de elementos que no tiene ningún problema la compatibilidad con el color. Y aquí, como les comentaba, las combinaciones con otros productos se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Y bueno, aquí es súper importante, y yo creo que Edison lo comentó y lo profundizó bastante bien, el tema del tema de la expectativa. Un punto fundamental en la definición clara de la expectativa del mandante es saber qué es lo que se quiere y cuál es el elemento a que queremos llegar. Y como dice ahí la frase que está destacada, un hormigón visto o pigmentado no tiene necesariamente que justificar los defectos en su ejecución, como tampoco un hormigón arquitectónico tiene que pretender ser perfecto. Aquí es súper importante el tema de la expectativa, porque como aquí se ven el tema de los colores, un morado dentro de un amarillo es totalmente distinto el color, los colores dependiendo de dónde tú los coloques, cómo los se vean. Inclusive nosotros recomendamos que generalmente se hagan pruebas y elementos de sacrificio en terreno, porque nos ha pasado que el color, por ejemplo, en una muestra no es lo mismo que en un muro. Como lo mencionaba Edison, no es lo mismo el tipo de luz, cómo llega, cuál es en un sector mucho más grande. Entonces, en ese contexto es súper importante el tema de la expectativa. Y por eso que necesitamos y recomendamos cuando se hacen este tipo de proyectos hacer algún elemento de prueba, en donde todos quedemos súper tranquilos de que es lo que realmente queremos. Y yo creo que aquí el ejercicio de la trama del tiempo fue estupendo, porque partió de todo el tema de la idea, de las pruebas a mini escala, de las pruebas ya más industriales, y eso es lo que se espera en general cuando se tienen hormigones de colores. Y aquí también, no voy a ahondar mucho, pero el éxito del color depende, como decía Edison, de todo, de una combinación de factores y a cuáles nos referimos principalmente. El tema del moldaje, del desmoldante, la colocación del hormigón, la compactación, el desmolde, el curado. Es decir, cada uno de estos temas es súper importante que se aborden de forma minuciosa, porque todo esto influye para que lleguemos al color esperado. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de, como decía Edison, si se hormigona en las tardes, en unas zonas que tengan mucho viento, que tenga mucho sol, la evaporación va a ser mayor. ¿Qué pasa en esos casos? Se va a bajar el cono, la gente para poder o para querer trabajar de la mejor forma van a querer echarle agua, y eso, sobre todo en los hormigones de color, es súper complejo, porque cualquier modificación que se haga, se le cambia el color original y es lo que no queremos, y queremos llegar a un objetivo real. Por lo tanto, en ese concepto tenemos que cuidar cada uno de estos puntos. En el caso de los pavimentos es lo mismo, ver los espesores, la compactación de la base, los moldajes, los bordes, la ejecución de la faena, la terminación, el curado, la durabilidad. Es decir, cada uno de estos puntos es súper importante para lograr el éxito del proyecto. Y yo creo que acá también hago énfasis que, como decía Edison, el tema de quizá, claro, uno se tiene que tomar un poco más de tiempo en la preparación, en el cuidado, en lo que se debe considerar dependiendo del tipo de elemento, pero ¿cuál es el resultado? Es que la durabilidad va a ser mucho mayor. Yo no voy a tener que tener una terminación adicional, es decir, en ese concepto inclusive podemos hablar de aumentar la productividad, porque si no tenemos terminaciones adicionales o el color adicional que se le debe aplicar a ese muro, voy a disminuir los tiempos. Y hoy día disminuir los tiempos es súper importante. Entonces, en ese contexto, quizás de repente uno se demora un poco más al inicio, en la planificación, en llegar a capacitar a la gente, en preocuparse de todos estos detalles, mucho más, porque en general,
como dice acá, la planificación de la faena del hormigonado es súper importante. Las especificaciones se deben cumplir de los materiales y los procedimientos a usar. El control del cumplimiento de las especificaciones, tanto en la superficie, es súper importante. El uso de mano de obra calificada, y lo ejemplifica Edison indicando de que la gente se la llevó en aviones, es decir, en esos detalles uno debe de alguna forma preocuparse para lograr el éxito. Y si la mano de obra no está calificada, en el sentido de que nunca ha realizado este tipo de faenas, se puede preparar, y yo creo que lo más importante es transmitir que estos hormigones son hormigones que requieren mayor cuidado, por lo tanto el manejo de estos debe ser de esa forma. El uso de los elementos de calidad controlada, el tema de los moldajes, equipos, tratamientos, hormigón de calidad y con un diseño de mezcla apropiado son los factores y lo que debemos preocuparnos. Un hormigón, dice, al final visto y pigmentado implica traer a fase de obra gruesa un producto terminado. Esto trae consigo un buen cuidado del hormigón a lo largo de todo proceso de construcción. ¿Cuáles son las ideas y posibilidades? Pulido, como lo mencionó Edison, ese es un rojo y sin cambiarle el tipo de color de las piedras, que como les comentaba, de repente hay zonas que son muy difíciles de encontrar y además que no se encuentran son carísimas si lo llegamos a encontrar, pero se pueden tener, dejar las mismas piedras locales y llegar a pulir colores. Otro, el tema de los estampados, que hoy día está bastante usado, distintos tipos de estampados hoy día hay en el mercado. Y algunas ideas, es decir, podemos empezar ahí a jugar con la imaginación y hay muchos elementos y muchas obras para poder desarrollar este tipo de aplicaciones. Por lo tanto, aquí, y para cerrar, como dice aquí, la única limitación es la imaginación, porque no se puede mostrar todo. Aquí empezamos a iterar con distintos colores, elementos, formas, texturas, etc. Muchas gracias. No te escucho, Lisa, no sé si soy yo nomás. Ahí sí escucho a Edison. Ya. Bueno, yo creo que en honor al tiempo, ¿te parece, Edison, que respondamos las preguntas vía email? Porque ya nos hemos pasado un poquito más de la agenda que teníamos contemplada. Entonces, Claro. en ese sentido, agradecemos enormemente de parte de Melon el poder haber presentado en conjunto a Edison. Yo creo que a todo el mundo le dio muchas ganas de ir a Calama a ver la obra y de empezar a usar hormigones de color. Así que en ese sentido agradecemos la participación, respondemos las preguntas vía email y por favor no olviden de contestar la encuesta, que para nosotros es súper importante porque nos da un feedback de cómo lo estamos haciendo y todo. Así que agradecemos la participación, gracias Edison, y nos vemos en la próxima vez, porque nosotros seguimos haciendo webinars de distintos temas. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Gracias a ti y a todos también. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao.